Todos conocemos la historia oficial, ¿verdad? La que nos dice que la brujería es cosa del pasado. Cuentos de hogueras, leyendas para niños y grimorios cubiertos de polvo. Nos sentimos a salvo en nuestro mundo moderno, un mundo que funciona con ciencia, política y tecnología. Pero, ¿y si te dijera que la verdadera magia, la más poderosa, nunca desapareció? ¿Y si, en lugar de eso, fue perfeccionada, refinada y, lo más importante, ocultada a plena vista? Existen teorías que sugieren que hay prácticas contemporáneas, rituales de una sutileza y potencia inimaginables, que operan camufladas bajo el velo de lo cotidiano. Se dice que son tan influyentes que podrían retar al orden establecido, tan profundas que las élites mundiales se esforzarían por mantenerlas en secreto. Hoy no vamos a hablar de calderos ni escobas. Hoy vamos a explorar las teorías y sospechas que rodean a las estructuras de poder. Estas son las especulaciones e inquietantes coincidencias que apuntan a 5 rituales de brujería moderna que, según algunos, el gobierno y las élites no quieren que conozcas. Prepárate, porque la realidad podría ser mucho más extraña de lo que imaginas. Comenzamos en el número 5 con una teoría que desdibuja la línea entre el simbolismo político y la necromancia. En círculos esotéricos se le conoce como el anclaje del legado de Mineo en el poder, un supuesto ritual que busca atar la energía y la influencia de un ícono histórico fallecido a un líder actual. La idea no es honrar su memoria, sino consumirla, apropiarse de su fuerza espiritual como si se tratara de un combustible invisible. El caso más citado para ilustrar esta supuesta práctica nos lleva a Venezuela. En julio de 2010, el entonces presidente Hugo Chávez ordenó un acto sin precedentes, la exhumación de los restos de Simón Bolívar. La razón oficial, presentada al mundo, fue una investigación científica. Con más de 50 especialistas, se buscaba confirmar la causa de su muerte, investigando la hipótesis de que no murió de tuberculosis, sino que fue asesinado. La transmisión en vivo, cuidadosamente planificada, mostraba solemnidad y respeto, pero al mismo tiempo despertaba sospechas entre quienes veían más de lo que se mostraba en cámara. Sin embargo, para muchos observadores y teóricos del ocultismo, la narrativa científica era solo una fachada. Se especula que la verdadera intención no era forense, sino ritualística. Autores como David Placer, en su libro Los brujos de Chávez, recogieron testimonios que afirman que el líder venezolano estaba inmerso en prácticas como la santería y el espiritismo. Según estas teorías, la apertura de la tumba de Bolívar fue un acto mágico. No se trataba de analizar huesos, sino de un ritual orquestado, presuntamente asistido por santeros y practicantes de la magia afrocaribeña, para transferir la esencia y el poder del libertador a su autoproclamado heredero Hugo Chávez. La ceremonia nocturna, el círculo íntimo, la manipulación de los gestos. Cada elemento es interpretado como parte de un conjuro cuidadosamente diseñado. Los símbolos en torno al evento no pasaron desapercibidos. La fecha elegida, la teatralidad de la transmisión, la insistencia en mostrar el rostro reconstruido digitalmente de Bolívar. Todo fue leído por algunos como pasos calculados dentro de un guión, ritual. Incluso se sugirió que la exhumación fue acompañada por invocaciones secretas, oraciones deformadas y objetos de poder escondidos a plena vista bajo el manto del protocolo estatal. El objetivo del anclaje del legado de poder sería claro. No se trata de imitar a un héroe, sino de convertirse en él a un nivel metafísico, absorbiendo su peso en la conciencia colectiva para legitimar el propio gobierno. Chávez no solo quería ser el sucesor político de Bolívar. Según estas teorías, aspiraba a una fusión espiritual. La idea era simple, pero aterradora. Si Bolívar fue el libertador de 1900 América, ¿qué líder no querría apropiarse de ese título para siempre? Por supuesto, ningún gobierno reconocería algo así. Admitirlo significaría aceptar que la política se mezcla con rituales arcanos, que las decisiones estatales pueden esconder pactos invisibles. Pero la sospecha persiste, alimentada por la documentada conexión que muchos líderes han tenido con lo esotérico, desde consultas a astrólogos hasta la participación en ceremonias secretas. Este supuesto ritual, oculto bajo el pretexto de la ciencia y el patriotismo, plantea una pregunta inquietante. Si esto fuera posible, ¿cuántos otros mausoleos han sido abiertos en secreto no por vándalos, sino por sucesores hambrientos de poder? Y la duda que queda es aún más oscura.
si el anclaje del legado de 1900 poder realmente funciona, qué parte de un héroe queda en paz en su tumba y cuánta de su esencia vaga ahora, manipulada, al servicio de intereses humanos. Dejamos las tumbas para adentrarnos en un ritual mucho más sutil, en el que todos podríamos estar participando sin saberlo. En el puesto número 4, la arquitectura del miedo. Esta teoría postula que nuestras ciudades no son solo el resultado de la planificación y la necesidad, sino lienzos para un gigantesco hechizo de control social que respiramos a diario, sin darnos cuenta. La idea tiene sus raíces en la psicogeografía, una disciplina real que estudia cómo el entorno afecta nuestras emociones y comportamiento, popularizada por pensadores como Guy Debord. La teoría de la arquitectura del miedo lleva esto a un extremo siniestro. Sugiere que las élites usan conscientemente el diseño urbano como una forma de brujería ambiental, creando espacios que moldean nuestra mente antes incluso de que podamos cuestionarlo. Pensemos en la llamada arquitectura hostil, bancos con divisiones para que nadie pueda acostarse, pinchos en los alféizares, rocas afiladas, bajo los puentes o aspersores que se activan de noche para impedir que alguien permanezca allí. Desde una perspectiva convencional, son medidas de control y seguridad. Desde la perspectiva de esta teoría, son las runas físicas de un hechizo mayor, símbolos cotidianos de exclusión y miedo, grabados en 1900, el concreto de nuestras ciudades. Ahora miremos los edificios. La arquitectura brutalista, con sus moles de hormigón, no sería solo una elección estética, sino una herramienta para generar una sensación de insignificancia ante el poder estatal. Edificios gubernamentales que parecen fortalezas inexpugnables, plazas enormes y desoladas que nos hacen sentir pequeños, calles laberínticas que confunden y dificultan la orientación. Según la teoría, todo está diseñado para inducir ansiedad, apatía y conformidad. El espacio mismo se convierte en un grimorio tridimensional, un lenguaje secreto que programa nuestras emociones. ¿Cómo funcionaría este ritual? No necesita una ceremonia formal. El ritual es la propia construcción. Los planos son el grimorio, los ingenieros y obreros los oficiantes, inconscientes, y los ciudadanos la fuente de energía. Nuestra frustración en el tráfico, el agobio en el metro, la tensión acumulada en un paisaje urbano deshumanizado. Toda esa energía emocional negativa, según esta visión, alimenta un conjuro invisible, reforzando una atmósfera de control colectivo. Se habla incluso de una sigilización ambiental, donde la disposición de parques, avenidas y monumentos seguiría patrones esotéricos, ocultos. ¿Por qué tantas capitales del mundo tienen obeliscos en sus centros? ¿Neurálgicos? ¿Son simples homenajes o actúan como antenas energéticas, anclando el poder en un punto geográfico? ¿Por qué ciertos edificios adoptan formas geométricas que evocan símbolos ocultistas? Para algunos la respuesta está clara. Las ciudades son templos, modernos disfrazados de infraestructura. Los gobiernos y corporaciones lo disfrazan de pragmatismo, seguridad o eficiencia. Pero la crítica a la deshumanización del espacio urbano es real. La teoría de la arquitectura del miedo simplemente añade una capa paranormal, sugiriendo que el malestar que sentimos en nuestras ciudades no es un accidente, sino el verdadero objetivo de un ritual, diseñado para debilitarnos, mantenernos dóciles y demasiado cansados, para cuestionar la autoridad. Imagina que cada calle que recorres no fue trazada solo por urbanistas, sino por estrategas de lo oculto. Imagina que cada plaza vacía no busca la estética, sino tu rendición psicológica. Si esto fuera cierto, vivir en una gran ciudad sería como habitar dentro de un hechizo constante, donde los muros son conjuros y el concreto, la materia prima de una magia silenciosa. La pregunta que queda en el aire es inquietante. ¿Estamos caminando por nuestras ciudades o caminando dentro de un ritual que nunca termina? Estamos explorando ideas que desafían lo que nos han contado. Si te atreves a mirar detrás del velo, este es tu canal. Suscríbete y activa las notificaciones. Cada video es un paso más en el laberinto de lo oculto. Y lo que viene se pone aún más interesante. Ascendemos hacia una forma de poder que define nuestra era. El poder corporativo. El ritual número 3 es quizá el más integrado en nuestras vidas. El pacto de la sombra corporativa. Esta teoría no ve a las multinacionales como simples entidades económicas,
sino como egregores. Egregor describe, en el ocultismo, una entidad psíquica autónoma creada por la conciencia colectiva. No es un espíritu previo, sino uno que nace de la fe, la voluntad y la emoción de un grupo. Según esta visión, una corporación es el egregor perfecto del siglo. Parstinal. Veamos su creación como acto mágico. Los documentos de incorporación son el pacto que da vida a la entidad. El nombre de la marca es su invocación. El logotipo es su sigilo, un símbolo cargado de intención que se replica millones de veces, quemándose en el subconsciente global. La misión de la empresa es su mantra. Los empleados, los primeros acólitos que dedican su energía vital a alimentarla. Pero el verdadero poder viene de nosotros, los consumidores. Cada vez que elegimos un producto, sentimos lealtad a una marca o compartimos un anuncio, realizamos un micro ritual de devoción. Alimentamos al egregor con nuestra energía emocional y financiera. El pacto es la relación simbiótica. El egregor corporativo ofrece identidad, estatus o pertenencia. A cambio exige lealtad. Pensemos en la devoción casi religiosa que inspiran algunas marcas. Gente que hace filas por un teléfono o se tatúa logotipos. Para esta teoría, no es solo marketing, es control psíquico. ¿Y dónde está lo oculto? En las altas esferas. Los altos ejecutivos, conscientemente o no, dirigen a su egregor. Las fusiones son actos de canibalismo, donde un egregor devora a otro. Las campañas virales son hechizos de contagio emocional. El secreto que se ocultaría es que el capitalismo no sería un sistema puramente económico, sino un ecosistema mágico de entidades que compiten por el recurso más valioso, la conciencia humana. Admitirlo sería revelar que la mano invisible del mercado tiene voluntad propia y que nuestra lealtad de marca es una forma de servidumbre espiritual. Nada es casual en esta lectura. Lanzamientos mundiales a la misma hora, eventos con iluminación, publicitarias en festivales deportivos o fechas simbólicas. Todo parecería una liturgia. La junta directiva se asemeja a un círculo que decide cómo y cuándo alimentar a la entidad, y cada campaña busca emociones previsibles. Deseo, miedo a quedar fuera, urgencia. La cultura interna refuerza el hechizo. Manuales de valores, rituales de bienvenida, lemas en paredes, reuniones donde se repite un mismo estribillo. Todo crea una realidad compartida, una atmósfera donde el egregor se vuelve palpable, del dogma como sacrilegio. Las crisis, por su parte, son rituales inversos. Cuando una marca cae en desgracia, el egregor se debilita y exige reparación. Vemos disculpas públicas, donaciones, rebranding y actos de penitencia. Comunicación AO. Cada gesto busca restaurar el vínculo emocional que sostiene a la entidad, para que vuelva a alimentarse de nosotros. Si esto es cierto, no consumimos productos, participamos en ceremonias, no visitamos tiendas, entramos en templos y no seguimos cuentas, nos suscribimos a cultos discretos que se infiltran con precisión hipnótica. La conclusión es perturbadora. Quizá los mercados no reaccionan solo a la oferta y la demanda, sino a corrientes invisibles de atención y fe. Quizá los egregores corporativos ya aprendieron a hablar el idioma de nuestras emociones, y cada clic, cada compra y cada like es una vela, encendida en su altar invisible. Nos acercamos a la cima con un ritual que convierte la manipulación masiva en una herramienta en tiempo real. En el segundo lugar, la cosecha de resonancia colectiva. Este ritual busca recolectar nuestra emoción más potente, la atención, sincronizada, esa vibración común que nos atrapa cuando todos miramos lo mismo al mismo tiempo. Esta teoría postula que los grandes eventos mediáticos que capturan la atención del mundo no siempre son espontáneos. Un escándalo político, una crisis internacional, una tragedia que une a millones en el dolor, o incluso un desafío viral aparentemente inocente. Según esta visión, estos sucesos son en ocasiones rituales globales, cuidadosamente coordinados para dirigir la energía emocional de las masas hacia un propósito oculto. El mecanismo es simple y al mismo tiempo aterrador. Los medios de comunicación actúan como los sumos sacerdotes de este templo invisible. La técnica es la distracción y la focalización, tal como lo describen pensadores como Noam Chomsky al hablar de manipulación mediática. Se elige un tema y se bombardea al público desde todos los ángulos. Noticieros, redes sociales, portadas digitales, titulares repetidos, hasta el cansancio. La reiteración funciona como un mantra global. El objetivo es sincronizar las mentes de millones de personas, hacer que sientan la misma emoción en el mismo instante,
como si estuvieran entonando un rezo sin saberlo. Esta explosión de energía emocional unificada, esta resonancia colectiva, no se desperdiciaría, es cosechada. Así como una lente concentra los rayos del sol en un punto capaz de encender fuego, este ritual concentraría la energía psíquica de la población para fines muy específicos. La pregunta que surge es inevitable. ¿Para qué? Una interpretación sugiere que esta energía se utiliza para alimentar agendas políticas o económicas. Por ejemplo, al generar una ola masiva de miedo hacia un enemigo externo, se facilita que una guerra parezca inevitable, incluso necesaria. Al enfocar la indignación en un problema fabricado, se logra que escándalos verdaderamente peligrosos queden ocultos. En ese vacío, leyes restrictivas o medidas impopulares se aprueban sin oposición. Es la estrategia del problema-reacción-solución aplicada a escala global, con el público como actor involuntario. Otra visión, aún más inquietante, plantea que esta energía puede influir directamente en la realidad. Es lo que algunos llaman magia de resultados. La idea de que, sí, suficientes mentes creen y sienten algo con intensidad. Esa creencia empieza a manifestarse como una verdad consensuada. En este marco, la línea entre propaganda y hechicería se vuelve imperceptible. Lo que se ocultaría aquí es la verdadera naturaleza de la propaganda moderna. No sería solo relaciones públicas ni campañas de persuasión, sino una forma avanzada de hechicería tecnológica. Las agencias de noticias serían templos, las pantallas nuestros, altares y los algoritmos de redes sociales, los sacerdotes invisibles, que deciden qué emoción debemos experimentar hoy. Cada tendencia en redes se convertiría en un microrritual, un hechizo colectivo que cosecha nuestra atención para redirigirla hacia fines que desconocemos. Esta idea es radical porque sugiere que nuestra libre voluntad es mucho más frágil de lo que creemos. Si nuestras emociones pueden ser provocadas, sincronizadas y recolectadas por una élite, entonces no somos ciudadanos plenos. Somos, en el mejor de los casos, piezas dentro de un mecanismo oculto. Y en el peor, ganado energético, alimentando un poder invisible que se fortalece con cada ola emocional global. Hemos llegado al número 1, el más personal, el más selectivo y, según quienes creen en él, el más diabólicamente efectivo. Se le conoce como el silenciamiento kármico y sería la respuesta de las élites a lo que más temen, el individuo incorruptible, la voz que no se doblega, la presencia incómoda que amenaza con revelar aquello que debe permanecer oculto. A diferencia de los otros rituales, que buscan moldear a las masas, este se enfoca en personas concretas. No intenta manipular multitudes, sino neutralizar amenazas específicas. Un periodista a punto de publicar una verdad peligrosa, un político que se niega a pactar, un científico cuyo descubrimiento amenaza intereses multimillonarios, un activista que enciende conciencias. Todos ellos serían objetivos perfectos. La eliminación física es burda, visible, deja rastros. El silenciamiento kármico, en cambio, es un ataque invisible, un ajuste psíquico que se camufla como coincidencia o mala suerte. Los teóricos lo describen como la herramienta de tecnochamanes o brujos de élite que trabajan en la sombra al servicio del poder. No disparan balas, no colocan veneno, manipulan energías. El proceso comenzaría con la creación de un vínculo. Antiguamente se hablaba de muñecos vudú. Hoy, bastaría un perfil digital detallado, combinado con elementos físicos como un cabello, una prenda o incluso una huella digital. Ese testigo energético serviría como canal para proyectar la intención destructiva. Una vez establecido el nexo, se iniciaría el ataque. No sería una simple maldición, sino un asalto a la estructura vital de la persona. Se buscaría aislarla de sus aliados, sembrar dudas en su mente, nublar su juicio hasta que cometa errores fatales. Al mismo tiempo, se cargaría su campo kármico con negatividad, atrayendo accidentes, escándalos y enfermedades como si fueran inevitables. Desde fuera, parecería un cúmulo de desgracias. Desde dentro, sería la disolución de la voluntad. Los resultados descritos son devastadores. El periodista comprometido termina hundido en un escándalo personal que destruye su credibilidad. El político incorruptible sufre un colapso nervioso y abandona la carrera. El científico visionario ve su investigación ridiculizada por errores inexplicables en sus datos. El activista se consume en una depresión profunda que lo silencia. Nada se ve como asesinato. Todo se interpreta como tragedia personal.
La perfección del ritual radica en su negabilidad. ¿Cómo probar que un tropiezo financiero, un accidente de coche o una enfermedad repentina fueron inducidos? Nadie aceptaría la denuncia de un ataque psíquico sin pruebas tangibles. La víctima quedaría desacreditada antes de ser escuchada. Y es ahí donde la sospecha se vuelve más perturbadora. ¿Cuántas caídas públicas que creemos fruto del azar esconden en realidad un silenciamiento kármico? Algunos investigadores alternativos señalan patrones inquietantes. Figuras públicas que desafían al poder y de pronto sufren desgracias similares: incendios, infartos, accidentes aéreos, coincidencias demasiado frecuentes para no levantar sospechas. La teoría sugiere que esos sucesos no son accidentes, sino efectos secundarios de rituales ejecutados en secreto, con precisión quirúrgica. Lo más aterrador es que, de existir, sería el arma perfecta. Invisible, indetectable, imposible de atribuir. No elimina solo el cuerpo, sino el destino. Borra no la vida de una persona, sino la posibilidad de que deje huella. Y lo hace sin que el resto del mundo lo note, convencido de que fue la presión, el estrés o la casualidad. Si este ritual es real, significaría que las fuerzas que gobiernan el mundo no solo controlan la narrativa pública, sino que poseen la capacidad de aniquilar cualquier disidencia individual sin dejar rastro. La pregunta final es inevitable. ¿Cuántas voces que pudieron cambiar el curso de la historia fueron apagadas de este modo, convertidas en ejemplos de cómo el poder absoluto se protege a sí mismo? Hemos viajado a través de 5 teorías sobre una oscuridad muy moderna, del poder de los muertos a la arquitectura que nos aprisiona, de las corporaciones como deidades a la cosecha de nuestras emociones y hasta el asesinato kármico. Es crucial recalcar que estas son teorías, especulaciones, interpretaciones esotéricas de los mecanismos de poder que observamos. No hay documentos desclasificados que confirmen la existencia de tecnochamanes en la nómina de un gobierno, pero quizás estos rituales no necesitan ser literalmente mágicos para ser reales. Quizás son solo metáforas increíblemente precisas. Una metáfora de cómo se usa el pasado para legitimar el presente. Una metáfora de cómo el diseño urbano puede oprimirnos. Una metáfora del poder casi sobrenatural que las corporaciones tienen sobre nuestras vidas. Y una metáfora de cómo los medios fabrican consensos y cómo los disidentes son neutralizados. La línea entre una metáfora poderosa y una realidad oculta es, a menudo, muy delgada. La verdadera pregunta no es si estos rituales son reales en un sentido fantástico. La pregunta inquietante es si de una forma u otra ya estamos viviendo dentro de ellos sin darnos cuenta. La próxima vez que sientas una oleada de emoción viendo las noticias o una sensación de agobio en tu ciudad, pregúntate, ¿es esto real o estoy participando en algo más grande? La magia más poderosa, después de todo, es la que se realiza a plena vista. Si has llegado hasta aquí, eres parte de este viaje en las sombras. Suscríbete, comparte este video y déjame tu comentario. ¿Cuál de estos rituales crees que es el más inquietante? Nos vemos en la próxima entrega, donde seguiremos desentrañando los misterios que se ocultan a plena vista.